Presentamos Palabras de Bendición, un programa de aliento, inspiración, fe y esperanza. Recibamos pues palabras de bendición por el pastor Leonardo Bailey. Hay orden de bendecir tu descendencia. Hay orden de bendecir tu generación. Hay orden para bendecir a tus nietos, para bendecir a tus hijos, para bendecir a tus hermanos y a tus hermanos. Mateo 27:46. Leo en nombre de Jesús, dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, los cuales habían seguido a Jesús, santo, los cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén, gracias. La palabra del Señor es fiel y es digno de ser recibido por todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que dicen. Gloria a Dios. Santo es Dios. Hablé de esto en el primer servicio y me gustó, así que me dije: vamos a compartirlo en el segundo, vamos a mejorarlo. Y me refiero al tema que lleva como título: cuando Jesús murió. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuando Jesús murió. Santo. No hay discusión ni histórica ni teológica sobre la realidad de Jesucristo, y tampoco hay una discusión sobre su muerte. Los historiadores coinciden en que un tal Jesús sí vivió y que también murió, aunque no de viejo. Hoy recordamos uno de los días más infames que ha existido en medio de la humanidad. El asesinato del justo, no de un justo, sino del justo. Pero gracias a Dios por eso, aunque sea así duro decirlo, gracias a Dios por eso, porque sin esa muerte usted y yo estaríamos condenados también a morir. Cuando Jesús murió, lo primero que hizo fue reconciliar a la humanidad con Dios. Había enemistad entre Dios y la humanidad. Por causa del pecado había enemistad. Y cuando Jesucristo muere,
Lo que ocurre es que hay una reconciliación entre Dios y los hombres. Y gracias, alguien puede decir gracias, Señor, por esa reconciliación. Puede decir usted gracias. Gracias, Padre. Fue asesinado nuestro Señor Jesucristo por dos razones. El primer aspecto fue el aspecto religioso. Y fueron los religiosos de la época quienes decidieron asesinarlo, porque él no encajaba en su estructura. Y el segundo aspecto es el político. Las causas, algunas causas políticas. Los religiosos tomaron a Jesucristo e introdujeron el aspecto político y quisieron crear una rivalidad entre Jesucristo y el Imperio Romano. Para que todo esto ocurriera, también hubo una especie de el término es confabulación de algunos hombres infames también, como es el caso de Judas. Alguien que esté siempre dispuesto a traicionar a Jesús por dinero. Y Judas lo traicionó por dinero. Luego tenemos al infame de Poncio Pilatos, que confesando con su boca que Jesús era inocente y que él no hallaba de qué acusarlo, aún así, pretendiendo lavarse las manos, lo condenó a la muerte. Porque el que condenó a la muerte fue Pilatos. Contó y que él dijo: allá ustedes, yo no tengo nada que ver con esto. Después de eso, el gobierno romano, o más bien el imperio romano, que fue el brazo ejecutor, y finalmente uno condenado a la muerte, que estando sentenciado aún allí le injuriaba y pretendía burlarse de él. 2000 años después, aunque ya Judas no está, el espíritu de Judas está en la iglesia. Y hay quienes están cambiando a Jesucristo y su mensaje, Jesucristo y su evangelio, por dinero. Hoy lo vemos más que nunca proyectados en las redes sociales. Aún el dinero pesa más que el mismo Jesucristo para algunos. Y aunque ya Judas se ahorcó y está en el infierno, su espíritu está en medio de la iglesia. Pero también está el espíritu de Pilatos, de los que pretenden lavarse la mano mirando hacia otro lado cuando tienen que enfrentar alguna realidad, cuando tienen que tomar alguna posición. Están los hipócritas como Pilatos, que se ocultan pretendiendo no juzgar. Dicen: yo no juzgo, pero al no juzgar, lo que están haciendo realmente es establecer un juicio, es establecer una posición. Porque cuando existe lo bueno y lo malo, y el que sabe lo bueno dice: yo no juzgo, aunque él no juzgue, está eligiendo lo malo. Pero hay algunos que pretenden lavarse la mano al igual que Pilatos y piensan que no recibirán condenación por eso. Todavía está la persecución de los religiosos contra la iglesia. Y no en vano llevan el apellido de romanos. Y todavía hay algunos burladores que pretenden reírse, pretenden burlarse de la iglesia y de los creyentes. Mateo dice
que en algún momento Jesucristo se sintió solo. En algún momento el peso del pecado de la humanidad vino sobre él. Y cuando ese peso vino sobre él, de alguna forma el Padre se distanció por causa del pecado. Cuando Jesucristo se siente solo, clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su cuerpo debilitado ya no pudo más con el martirio y el sufrimiento a los que había sido sometido. Y dice Mateo, entregó el espíritu. Lo entregó en manos del Padre. A partir de ese momento en donde él murió, ocurrieron algunas cosas. Primero, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué fue lo primero que ocurrió? No le escuché. ¿Qué fue lo primero que ocurrió? El velo del templo se rasgó en dos. Ese velo era una especie de cortina enorme y pesada que separaba alguna sección. Mire, el templo se dividía al menos en tres partes: en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Qué era el velo? El velo era una cortina realmente. Una cortina enorme, gruesa y pesada, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de Dios y eso representaba su presencia misma. Solo un hombre podía entrar una vez al año al lugar santísimo para pedir perdón por el resto de su pueblo. Era el sumo sacerdote. Flavio Josefo, el historiador, habla del velo diciendo que su altura era como de 20 metros, para que podamos entender, y que su espesor era como de 10 centímetros. Dice el mismo historiador que si dos caballos de la época tomaran ese velo y cada uno lo estirare, dos caballos no serían capaces de romper ese velo por su espesor. Así de gruesa era la separación que había entre Dios y los hombres. El pecado y la demanda de justicia nos había alejado de Dios. Pero cuando Jesucristo muere, ese velo, hay un terremoto y el velo se rasga, dice la Biblia, de arriba hacia abajo. ¿Está escuchando a alguien? Jesucristo satisfizo la demanda del Padre. Y el Padre dijo: a partir de hoy ya no se va a necesitar más sumos sacerdotes para entrar al lugar santísimo. Hay uno que está delante del Padre. Y a partir de hoy hay reconciliación con los hombres, de manera que ya yo no necesito que nadie vaya delante de Dios a pedir por mí, sino que Dios nos dio libre acceso a nosotros ahora. Ahora tenemos libre acceso nosotros. Dios delegó en todos aquellos que tienen fe el ministerio sacerdotal también. Santo Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Se rasgó de arriba hacia abajo para enseñarnos que el que lo rompía era Dios y no los hombres.
Si hubiese sido los hombres, se rasgaría de abajo hacia arriba. Pero los hombres no podían eliminar ese velo. El que lo podía eliminar, lo eliminó. Y ese es Dios. Ese es Dios. Alguien levante la mano y dígale: gracias, Padre. Mi alma te bendice. Mi alma te bendice. Dios vio la sangre de Jesucristo derramada y Dios dijo: ya no necesito velos. Ya no necesito de hombres delante de mí. Ya no necesito de sacrificios de animales, de machos cabríos. Dios dijo: estoy satisfecho con lo que ha ocurrido. Te bendigo. Así es que cuando Jesucristo murió, Jesucristo nos dio acceso, lo que están escribiendo. Con la muerte de Jesucristo obtuvimos acceso a Dios. Ay, Padre. Un acceso que no teníamos, en donde estábamos limitados. Primero su propio pueblo, el pueblo de Israel, estaba limitado. E imagínense nosotros, los gentiles. Nosotros estábamos perdidos. No teníamos ni esperanza. Santo. Ay, Dios mío. Yo me voy a callar, pues yo me callo. Reconciliación. 1. Acceso a Dios. 2. Paz. Paz. El día se oscureció. La sangre inocente vertía a la tierra. Nuestro rey ya no pudo más. Entregó su espíritu. Consumado es. Y Dios comenzó a hacer cosas. Satanás pensó que había vencido. Pensó que había detenido a Jesucristo. No imaginaba que esa muerte era parte del proceso. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Señor, a veces el dolor, a veces la tristeza, a veces el llanto es parte del proceso de Dios en tu vida. Santo. A veces vas a llorar un poco, pero no vas a llorar toda la vida. Alaba. Alaba. A veces vas a sufrir, pero no vas a sufrir para siempre. A veces te va a doler, pero en algún momento Dios se llevará el dolor. Santo Padre. Gloria a Dios por lo que dicen gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que dicen gloria a Dios. La muerte de Jesucristo trajo seguridad para ti, para tu casa, para tu familia. Santo. Santo Dios. Me callo, me callo. Oh, Dios mío. Sí. Puedes alabarle que Él. Samahaya Maharaman Salabaha la Basanda. Ahora puedes levantar las manos y puedes alabar. Antes no lo podías hacer. Puedes bendecir a Dios. Antes no lo podías hacer.
Puedes adorar a Dios, antes no lo podías hacer. Su muerte te dio acceso. Su muerte te dio acceso. Entra y alaba. Entra y adora a Dios. Santo Padre. Ayúdame aquí, Rebeca. La muerte de Jesús fue una bendición para la humanidad. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Sí, Señor. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima de él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por su amado Padre, querían a mí salvar. Levanta esas manos, dilo fuerte conmigo. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. aleluya, con fuerza. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado. Despreciado y desechado es el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono está el pesebre. Y de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre. Y de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, Y del Calvario a mí. y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, preciosa Sangre de Jesús. y sangre que me da la paz.
Aleluya, dilo fuerte, vamos a ver. Sangre que me da sangre que me purifica, sangre que me, preciosa sangre es la sangre de Jesús. Vamos otra vez, más fuerte. Sangre que me da preciosa sangre es la sangre de Jesús. ¡Aleluya! Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me gloria a Dios. Y sangre que me da la paz. Oh, y sangre que me purifica. Sangre que me redime. Oh, preciosa sangre. La sangre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Cúbrete con la sangre de Cristo. Cubre a tu familia con la sangre de Cristo. Cubre a tus hijos con la sangre de Cristo. Oh, mi alma te bendice, Padre. Muy bien. Dios reconcilió al mundo consigo. Dios nos dio acceso. Cuando el velo del templo se rompió, logramos acceso al cielo. 3. Hubo un terremoto. Hubo un temblor. Hubo un terremoto. Mateo dice, hubo un terremoto cuando él murió. El mundo no quedaría ajeno a esa realidad. La tierra misma temblaría. Y todavía hoy Jesucristo hace temblar al mundo con su presencia y su palabra. Ese temblor produjo algo. Produjo que algunas rocas, que algunas piedras se quebraran. Santo Padre. La piedra más dura se quiebra, se parte hoy ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Santo. Son muchas las personas que confesaron que no creían en ningún Dios, que no creían en ningún Jesús, ni querían saber nada de Él. Gente que blasfemaba y maldecía. Gente a los que nadie pensaba que se pudieran convertir algún día. Cuando de pronto las piedras se quebró y vimos a esa persona, ay, Padre Santo, los vimos convertidos delante de Dios. Los vimos delante del Padre confesando sus pecados. Yo no sé si usted conoce a alguien así. ¿Alguien conoce a alguien así? No creo en ningún Dios, no quiero saber de Dios nada de... Pero la palabra de Dios es como martillo que quebranta la roca. Y cuando Él murió, las piedras se rompieron. Ay, Padre Santo. No hay corazón duro para Dios.
Alguien dice, pastor, lo que pasa es ore para que mi esposo se salve. Él es muy duro. No hay nadie duro. El duro aquí es uno solo. Es Dios. Santo Padre. El duro es uno. Es Dios. Dice Mateo. Dice, el velo se rasgó en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron. Las rocas se partieron. Santo Padre. Yo no quisiera pasar ese punto para que usted entienda que su muerte, cuando Jesús murió, las rocas, no hay un corazón lo suficientemente duro que Él no pueda partir, que Él no pueda abrir. Se abrieron los sepulcros, otro aspecto de la muerte de Jesucristo. Los sepulcros se abrieron. ¿Qué hay en los sepulcros? Muerte. Pero cuando los sepulcros se abren para algo, o se abren para recibir más muertos, o se abren para que los muertos salgan de allí. Cuando Lázaro fue sepultado en el sepulcro, Jesucristo llegó. Una piedra enorme estaba puesta allí. Jesucristo dijo, quitad la piedra o abrid el sepulcro, ábranlo. Su muerte garantiza que no hay sepulcro que nos va a poder ocultar de Él. ¿Me está escuchando alguien? Él habló a Marta y le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ay, Dios mío, santo. Cuando a usted le esté dando miedo, que a usted le esté dando la cosa, que usted cree que se va a morir, no olvide eso. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ningún sepulcro va a poder mantener oculto a los hijos e hijas de Dios. Santo. Gloria a Dios. Los sepulcros se abrirán. Los sepulcros se abrirán. Y los justos saldrán. Santo. La Biblia dice, los sepulcros se abrieron. Eso ocurrió cuando Él murió. ¿Qué cosa ocurrió cuando Jesucristo murió? Alguien diga, los sepulcros fueron abiertos. Y luego dice, después, dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Escuchó esto? Un montón de gente que era de Dios se había muerto. Algunos tenían un día de muertos, 2 días de muertos, 5 días, no sé cuántos días. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que muchos de ellos se levantaron. Santo. Yo dije en el primer servicio que cuando Jesús murió, no murió con Él sus milagros y sus prodigios. Cuando Jesucristo murió, todo lo contrario, se activaron sus milagros, lo que están escribiendo. No hay un milagro que impresione más a una persona que la resurrección de un muerto. No lo hay. Que se abra el mar no puede impresionarte más a la resurrección de un muerto. Pues cuando Jesús muere, no fue uno el que se levantó. Mateo dice, muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Alguien dirá, pastor, un momento, dice que estaban dormidos. Recuerde que la Biblia habla de los que mueren en Cristo como los que duermen. Estaban muertos. Si estaban durmiendo, ¿qué hacían metidos en los sepulcros? Estaban muertos, pero se levantaron. Se levantaron. Cuando Jesús murió, Jesús garantizó que los que creen en Él, lo que están escribiendo,
ellos siempre se levantarán. Ay, Padre Santo. Ellos siempre se levantarán. Alguien levante la mano y diga: yo me levantaré, Señor. Te levantarás de cualquier pecado. Te levantarás de cualquier situación. Te levantarás de cualquier prueba. Te levantarás de cualquier enfermedad. Te levantarás de cualquier sepulcro. Santo Padre. Santo Dios. Santo Padre. Yo no sé, alguien está recibiendo algo. Se levantaron. Se levantaron. ¿Qué ocurrió con ese montón de muertos? Se levantaron. Luego dice: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y se apareció a muchos. Ay, Padre Santo. La muerte de Jesucristo garantiza también la resurrección de los santos. Los apóstoles estaban entristecidos. Las mujeres estaban entristecidas. No entendían que la muerte era necesaria para la victoria. No entendían que estaban en el proceso hacia la victoria. Tú estás en un proceso hacia la victoria. Santo Dios. No entendían que 3 días después, Jesús se levantaría. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Hermanos, viene la resurrección. El flaco tiene que ayudarme, tiene que bajar un poco el piano, el flaco. Viene la resurrección. Viene la resurrección. Cuando Jesucristo murió, Él demostró que su palabra era cierta. Su muerte trajo cumplimientos primero a lo que ya Él mismo había dicho. Él había dicho que Él iba a ser entregado en manos de pecadores, que lo iban a escarnecer y que también lo iban a matar, y que al tercer día Él iba a resucitar. Ya Él lo había dicho. Cuando Él muere, se confirma que su palabra era verdadera. En la misma Biblia se hablaba ya de que Jesucristo sería escarnecido, que se convertiría en varón de dolores, experimentado en quebrantos. Su muerte vino a confirmar la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. No es siempre lo que nos gusta, pero es la verdad. La palabra de Dios no te va a gustar siempre. De manera especial cuando Dios te llama para corregirte, para amonestarte, no nos va a gustar siempre. Pero la palabra de Dios es verdad. Y los que están escribiendo, y la palabra de Dios nos conviene. No solo es verdad, pero también te conviene. Que la palabra de Dios te conviene. Ay, Dios. No dudes más de su palabra. Si Dios te habló, si Dios te mostró algo, si Dios te señaló algo, Él es fiel y Él lo va a cumplir. Santo Padre. No permitas que el azote, no permitas que el sufrimiento, no permitas que la soledad, a veces te vas a sentir solo o sola, que eso te haga dudar de Dios y de su palabra. Dios es fiel. Dios es fiel.
Dios es fiel. Dios es fiel. Me callo pues, no digo más nada. No digo más nada. En Isaías, ya Isaías había hablado de él. Isaías dijo de Jesucristo que él era experimentado en quebrantos. Santo Padre. Les leeré textualmente. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, dice Isaías, delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ay, Padre Santo. Mira, cuando Jesucristo murió, también se cumplió esta palabra. ¿Eso qué significa? Cuando Jesucristo murió, nosotros recibimos salud. Entiendo muy bien que hay gente enferma. Entiendo muy bien que algunos padecen diferentes dolencias. Pero independientemente de si yo me enfermo o no me enfermo, la Biblia dice que por su llaga, dígalo a alguien, por su llaga ¿qué? Fuimos nosotros curados. Aunque te estés muriendo, tú puedes citar ese texto. Por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es verdad. La palabra de Dios es verdad. A veces algunos argumentos de hombres, algunos argumentos de incrédulos te harán dudar. De manera especial cuando estamos sufriendo, cuando las cosas no salen bien. Pero no importa qué es lo que ocurra, por su llaga nosotros fuimos curados. Cuando Jesucristo murió, el centurión y los soldados que lo estaban cuidando, al ver el temblor, al ver el terremoto, al ver los acontecimientos que ocurrieron, tuvieron que confesar y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Santo Padre. Entonces, ¿qué cosa ocurre cuando Jesús murió? Cuando Jesucristo murió, los que no creían comenzaron a creer. Santo Padre. Por eso hoy más que nunca millones de personas en todo el mundo se están convirtiendo a Jesucristo. Estuve leyendo una nota que dice que en Estados Unidos hay menos creyentes hoy que ayer. Y eso puede ser posible. Pero en todo el mundo, todos los días, miles y millones de personas confiesan a Jesucristo como Señor y como Salvador. Porque la gente entiende una cosa: Cristo viene otra vez. Cuando Jesucristo murió, próximo punto, Él ofreció salvación. Alguien no dice amén porque no entiende. Existe Dios y existe el diablo. Ay, a la gente no le gusta esta parte. Pero existe Dios y existe el diablo. Existe el cielo
Y existe el infierno. ¿Existe o no existe? Un día Jesucristo va a juzgar a vivos y a muertos, a grandes y a pequeños, hombres y mujeres. Dios los va a juzgar. Y el resultado de ese juicio será la salvación para aquellos que creyeron, que se arrepintieron de sus pecados, que invitaron a Jesús a entrar a sus corazones y que cambiaron de vida. Ellos serán salvos. Pero el otro resultado será la condenación. La condenación en un lugar horrendo, horrible, que la Biblia llama infierno, donde el fuego no se apaga. Mucha gente se ríe de ese lugar. Inclusive hoy en la iglesia no se quiere hablar de él, pero así es, amigos. El infierno existe y por eso murió Jesucristo, para que usted y yo no nos perdamos en el infierno. Satanás quiere hacernos creer que no existe para que nos descuidemos, pero sí existe y no es un lugar para nosotros. El infierno no es para ti, pero si te duermes puedes caer allí. Ay, Dios mío, oh, gloria a Dios. Me voy a callar, pues. Santo Dios. Si te duermes puedes caer allí. Entonces, cuando Jesucristo muere, Jesucristo toma nuestro lugar. En Él está la condenación que nosotros merecíamos. Y allí Él nos ofrece salvación. Yo no soy salvo porque soy bueno. Yo soy salvo porque Jesús tomó mi lugar en la cruz. Porque Jesús murió por mí. Por eso es que yo soy salvo. Santo Padre. Entonces, cuando Jesús murió, Jesús garantizó salvación a todos aquellos que en Él creen. Ay. Mire, alguien alabe al Señor. Muy bien. Ahora alábele como se debe. A ver. Esa mascarilla nos está impidiendo alabar a Dios. Esa mascarilla nos está impidiendo levantar la mano. Esa mascarilla nos está impidiendo saltar y bendecir al Señor. No. Todo lo que respira que alabe a Jehová, hombre. Santo, 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 santo. Abre la boca y alaba al Señor. Él tomó tu lugar en la cruz. Él tomó tu lugar. Él tomó tu lugar. Él tomó tu lugar. Él tomó tu lugar. ¿Me está escuchando? Él tomó tu lugar. Tú eres el que debía ser muerto. Tú eres el que debía estar condenado. Tú eres el que tenías que ser recibir el sufrimiento. Pero Él tomó tu lugar. Santo. Él no murió porque lo merecía. Él no murió porque hizo nada malo. Murió por ti. Santo. Murió por mí. Me vio antes de que yo viviera. Y el Señor dijo: Él solo no podrá salvarse. Nadie se puede salvar sin Jesucristo. Fue clavado en la cruz por mí. Por mí.
en la cruz sufrió por mí, murió, fue clavado en la cruz por mí. alguien dígalo conmigo, fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. En la cruz sufrió por mí, murió, fue clavado en la cruz por mí. Cuando Jesús murió, las mujeres demostraron que son más fieles que los hombres. Ay, Dios mío. Yo pensé que las mujeres se iban a volver locas. Mateo dice, miren lo que dice Mateo para ser textual. Miren lo que Mateo dice cuando Jesús murió. Dice Jesús, perdón, dice Mateo, estaban allí, escuche, muchas mujeres mirando de lejos, las cuales, oiga esto, habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Muchas. La pregunta es, ¿dónde estaban los hombres? Porque Mateo hace énfasis en que había muchas mujeres mientras lo estaban crucificando. Los varones, yo le voy a decir dónde estaban los hombres, escondidos, temerosos, se habían escandalizado de él, habían huido. Pero las mujeres estaban ahí. Dos mil años después, las mujeres siguen siendo las más fieles. El día de resurrección, las que fueron primero al sepulcro fueron las mujeres, no fueron los hombres. Los hombres se quedaron allá en su casa, las mujeres fueron temprano. Hoy, cuando usted viene a un ayuno, véngase a un ayuno un día y usted va a ver que por cada 9 mujeres hay un varón. En las vigilias, las mujeres van más. Las que sirven en el templo son más mujeres. Cuando Jesucristo murió, la mujer demostró que ella es fiel. Santo Padre. Muchas mujeres allí, viendo lo que estaban haciendo con su Señor, pero sin irse. Estaba allí María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo, y muchas mujeres. En la muerte de Jesucristo, las mujeres demostraron de qué estaban hechas. Cuando Jesucristo murió, lo que están escribiendo, nos preparó para la victoria. ¿Cómo es eso, pastor? ¿No nos dio victoria? Lo que pasa es que en su muerte está la preparación. La victoria vendrá en la resurrección, pero en la muerte está la preparación. Ya Dios preparó a algunos de ustedes para la bendición. Santo Padre. Por mis culpas y mis transgresiones fue herido, mas no habló. Sana todas las
aflicciones, por su sangre que él derramó. Fue clavado en la cruz por mí, por ti. fue clavado en la cruz por mí. En la cruz sufrió por mí, murió, fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. Por ti Fue clavado en la cruz por mí. en la cruz sufrió por mí, murió, fue clavado en la cruz por mí. La muerte de Jesucristo marcó la historia de la humanidad. La humanidad no fue ajena a eso. No fue ajena a su existencia, a su ministerio, a su pasión, a su muerte, ni a su resurrección. Hoy, más que nunca, recordamos las cosas que ocurrieron. Y somos nosotros los que debemos establecer las cosas que ocurrieron, como ocurrieron. Porque en ocasiones los que pretenden establecer las cosas que ocurrieron, lo que hacen es leudarlas para confundir. Hermano, hermana, no se equivoque. Jesús no murió para que celebremos Viernes Santo. Jesús no murió para que dejáramos de comer carne una semana. Jesús no murió para que nosotros estuviésemos participando en procesiones. Jesucristo murió por la salvación de tu alma. Concluyo diciendo que cuando Jesucristo murió, Él nos dio una nueva oportunidad. Hay una nueva oportunidad para ti. Hay una nueva oportunidad para ti. Hay una nueva oportunidad que debe ser identificada y debe ser aprovechada. ¿Me está escuchando alguien? Tenemos la oportunidad de entrar al cielo. Se van a burlar de ti, te van a llamar ridículo, ignorante. Te acusarán de tener la mentalidad de un país tercermundista, de ser un fanático. Pero cuando lo digan, gózate y alégrate, sabiendo que antes que tú, millones fueron acusados de lo mismo. Yo quiero quedarme en ese temita: salvación, condenación, salvación, condenación. La gente no lo entiende, salvación, condenación. Pero nuestra alma puede ser salva o condenada. ¿Seremos salvos o condenados? ¿Iremos al cielo de Dios o iremos al infierno? Pero cuando Jesucristo murió, Él garantizó el paraíso. A un pecador le dijo, antes de morir, minutos antes de morir, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un paraíso de Dios. Ay, Dios mío, hay un paraíso de Dios. Hay un paraíso donde el dinero no va a ser necesario. Hay un paraíso donde los autos no van a ser necesarios.
Hay un paraíso donde los relojes y las cadenas de oro no van a ser necesarios. Hay un paraíso que garantiza la eternidad. Mire, la iglesia tiene que volver a su esencia. La iglesia tiene que volver a creer en el cielo, porque solo así se va a escapar del infierno. La iglesia tiene que volver a hablar de infierno. La iglesia tiene que volver a hablar de ángeles. La iglesia tiene que volver a hablar de milagros, de resurrecciones. Esto es real y necesitamos escucharlo. Necesitamos recibirlo para no perdernos. Hoy nos hablan de prosperidad solamente. Jesucristo no murió, oiga esto. Jesucristo no murió para que tú fueras próspero. Ay, Dios mío, se quedaron calladitos. Te lo voy a repetir, te lo voy a repetir. Jesucristo no murió para que tú fueras próspero. Jesucristo murió para que tú seas salvo. Ay, Padre. Ay, Dios mío. Alguien alabe a Dios si puede allí. Ahora nada más que nos hablan de dinero, dinero, prosperidad, prosperidad, prosperidad. Tú vas a ser próspero. Hay un montón de gente que está recibiendo dinero, pero su alma se va a perder en el infierno. ¿De qué le vale al hombre, dijo Jesucristo, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tú que quieres ser millonario, ¿para qué lo quieres ser? ¿Para qué? No entiendes que cuando nosotros estamos envueltos con todo ese mundo de millones, nuestra alma le puede dar la espalda a Dios y nos podemos perder. Envidiamos, hablamos mal de los millonarios que se van a perder, que el diablo se lo va a llevar, pero envidiamos sus millones. Jesucristo quiere la salvación nuestra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un paraíso de Dios. Hay un paraíso donde está Jesús. Hay un paraíso a donde yo voy. Alguien diga yo también voy allá. Hay un paraíso. Y si ese paraíso no existe, vana es nuestra fe. Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Pero si existe, necesitamos esforzarnos. Santo Padre. La Semana Santa es buena para conmemorar, para recordar. Pero Jesucristo murió para que nosotros vivamos con Él y para Él. Concluyo. Quiero orar por alguien. Tal vez usted no es cristiano o cristiana, o tal vez lo era y se apartó, no lo sé. Pero tienes que aprovechar este momento y te tienes que salvar. Tienes que salvar tu alma, tienes que salvar tu vida. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Orando y entregando tu corazón a Él. Si hay alguien aquí que quiere hacerlo, levante la mano, voy a orar por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Veo sus manos atrás. Dios te bendiga atrás, Dios bendiga aquí adelante. Una pareja allá atrás, Dios le bendiga. ¿Quién más? Un joven aquí, Dios te bendiga, varón. Allá atrás te veo tu mano, Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien aproveche, hermano, por orgullo, por que me da pena. No, aprovecha y entrégale tu vida a Jesucristo. Tiene que haber alguien que le da un poquito de pena. Esta es tu noche. Alguien más levante la mano para ver. Que me diga, pastor, ore por mí también. Yo quiero ese paraíso que ofrece Jesucristo. Yo quiero ese paraíso. ¿Quién más? Me falta alguien que le da un poquito de pena. Solo levanta tus manos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En la cruz sufrió por mí, murió. Todos los que levantaron la mano en el lugar en donde están, póngase de pie. Ahí mismo donde usted está, solo póngase de pie. Todos los que levantaron la mano, vamos. Todos los que levantaron la mano, todos los que la levantaron. ¿Quién más?
Vi más gente levantar la mano. Entonces, un día te vas a poner de pie, pero lo vas a hacer delante de Dios. Los que están de pie, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, repita en voz alta conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús. Sí, repítalo conmigo: Señor Jesús, hoy vengo a ti para pedir perdón por todos mis pecados y por toda mi maldad. Diga: Jesús, entra a mi corazón, salva mi alma y cambia mi vida. Hoy te acepto, Jesús, como mi único Señor y mi suficiente Salvador. Diga gracias. Diga gracias, Señor. Y no repita más nada. Voy a orar como prometí. Padre, mira a todas estas personas que están de pie. Pido que les bendigas, que los selles con tu Espíritu Santo, que inscribas su nombre en el libro de la vida y que nunca más vuelvan a ser las mismas personas. Padre, yo les bendigo y les declaro como propiedad exclusiva de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que la iglesia le dé un fuerte aplauso a todas estas personas. Puestos de pie, por favor, puestos de pie. Vamos a hacer una oración antes de salir de aquí. Vamos a pedirle a Jesucristo: Señor, ayúdanos a serte fieles como esas mujeres, a seguirte a donde te tengamos que seguir, a servirte, a no apartarnos de ti. Alguien cierre sus ojos y dígale: Dios mío, no permitas que nada y no permitas que nadie me aparte de ti. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni espada, ni peligros, ni cuchillo, que nada ni nadie me aparte de ti. Alguien diga: Dios mío, que mi corazón esté puesto en tus manos. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a no mirar atrás. Ayúdame a no retroceder. Padre, yo bendigo a todos tus hijos e hijas. En el nombre de Jesucristo les bendigo. Séllalos también. Gracias por el privilegio y por la bendición que nos diste de estar en tu casa. Alguien dígale gracias. Gracias, Jesús. Hemos presentado Palabras de Bendición. El pastor Leonardo Bailey es presidente del Ministerio Bendición de Panamá. Escriba al pastor Bailey a Facebook Leonardo Bailey, Twitter Leonardo Bailey y www.leonardobailey.com.